Hola mis queridos y mis queridas Aries, bienvenidos a esta lectura especial. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Recuerda que tú eres el dueño, la dueña de tu realidad, mi querido y mi querida Aries. Vamos a comenzar esta lectura especial para ti, barajando muy bien las cartitas, el oráculo de los maestros ascendidos. En esta ocasión te dicen que tus pensamientos son totalmente magnéticos, entonces vamos a estar muy pendiente de ellos, porque todo aquello que está sucediendo en tu vida eh, es producto de tus pensamientos, de tus palabras, y te recuerdan que están sucediendo milagros alrededor tuyo, alrededor de tu vida. Entonces es una oportunidad maravillosa, hay una puerta, una ventana gigante que se ha abierto para ti del cielo y hay una lluvia de milagros para ti. Hay cosas, personas, situaciones, costumbres limitantes que se están quitando de tu vida. Son obstáculos que no te habían estado permitiendo seguir adelante con la maravillosa vida que estás destinado a tener a ti en este planeta. Estás como con ganas de hacer como una sacudida, como un borrón y cuenta nueva de muchísimas cosas, de volver a ese primer amor con tu pareja, con tu relación. Te has cansado de muchas cosas y dices, no, yo quiero volver a hacer, a tener mi esencia. Como que han habido demasiadas añadiduras no muy naturales en este último tiempo para ti, y es algo muy positivo que estés pensando de esa manera de tener como una nueva oportunidad. Y siempre el universo nos da y siempre Dios nos los da. Esto porque ha sido producto de que tú has tenido un despertar, has abierto tu tercer ojo. Si aún no lo abres, esto está a puertas de darse para ti. Estás teniendo sueños lúcidos, sueños premonitorios, pensamientos. Hay cosas que tú piensas y dices, bueno, me parece que como que esto no es por aquí, y después te das cuenta de que has tenido razón con respecto a la intuición o a los presentimientos que tú has tenido. Esto es producto de mucho tiempo, no digamos que solamente de esta vida, sino de muchas vidas, de vidas anteriores, en los cuales tú habías estado trabajando en ti y ahora vas a comenzar a recoger tus frutos. Pero esto se va a dar como más, como que se acelera mucho, mucho más si permites que el universo saque de tu vida lo que no sirve, lo que no te conviene, lo que te está haciendo estorbo, y tú vuelves a tu propia esencia, vuelves a tu propio ser. Vamos a preguntarle ahora a los guías espirituales, a tus ancestros también, por medio del tarot egipcio, que nos revelen qué más mensajes tienen para ti en este día. En este día te dicen, bueno, ya no dudes más, estás vacilando demasiado, estás procrastinando demasiado para tomar esa decisión. Recuerda que tú eres una persona destinada a, a tener abundancia no solamente en cuestiones materiales, sino abundancia de familia, de personas que te aman, abundancia de alegría, pero te has estado limitando por tus dudas, porque porque no has tomado una decisión firme. A veces te cuesta trabajo dejar cosas atrás, inclusive parece ser que como que cosas materiales. ¿Por qué no tomas la decisión en estos días? Hazlo, de ir a tu armario, de ir a tu closet y mirar lo que no te pones hace varios años, zapatos, ropa,
accesorios, tal vez cosas que tú dices, bueno, esto le podría servir a otra persona. Haz espacio para que cosas nuevas lleguen a tu vida, para que personas también lleguen nuevas a tu vida. También hacerlo no solamente en tu armario, hazlo en tu cocina, en tu sala, en toda tu casa y en tu vida en general. Cosas que tú ya ves que no te están funcionando, bueno, a sacarlas. Electrodomésticos, tal vez relaciones que están como estancadas. Mirar primero a ver si se pueden solucionar, si se pueden arreglar, si le pueden servir a otras personas o si pueden servir de alguna otra manera. Y si ves definitivamente que ya no funcionan, aléjate y sal de esas cosas, ya no las acumules más. Hay personas que tienen muchas expectativas con respecto a ti, que esperan muchísimo de ti y a veces te sientes presionado, presionada por eso. También elimina eso. La única persona a la cual debes rendirles cuentas es a ti mismo, a ti misma. Eres tú tu mayor la persona que se juzga demasiado duro, entonces ya no lo hagas, o si permites que otras personas te juzguen demasiado duro. Con relación a la pareja, me habla en este instante de que están teniendo demasiadas discusiones precisamente por eso, por juzgarse el uno al otro de una manera muy fuerte. Dense cuenta que los dos son seres humanos hermosos, preciosos, perfectos y que están en el camino del crecimiento, en el camino de la perfección. Hay cosas que sí tenemos que mejorar. El hecho de que te diga que eres perfecto o perfecta no quiere decir que te tengas que quedar ahí. Eres perfecto para la situación, para el momento, pero de ahí en adelante hay que avanzar, como así como un río, ¿no? Como el río que va avanzando, es hermoso, es perfecto, pero en ese instante, en ese momento, de ahí en adelante tiene que avanzar, porque si un río se estanca, se muere todo lo que hay ahí adentro, comienza a oler feo, comienza a oler mal, no es agradable. Así mismo sucede con los seres humanos y con todas las situaciones. ¿Te has enterado de algo que no te cayó muy bien, que te ha estado haciendo sufrir en estos días, que inclusive has llorado por esa situación? Es algo que mira, que tal vez tú no te lo esperabas. Y me habla mucho de la cuestión amorosa, eh, algo que tú no esperabas saber de esta persona y que te ha dolido mucho, mucho. Eh, Fíjate bien si lo que realmente te están diciendo es verdad. Son personas que te quieren, ¿no? Y lo que te han dicho o lo que te han hecho ver no es por mala voluntad de esas personas, es sencillamente que te quieren y que quieren que las cosas mejoren entre ustedes dos. Vamos a ver exactamente de qué se trata. Bueno, gracias a Dios no es algo relacionado con infidelidad, pero sí es algo relacionado con tal vez, no sé, algo que ha hecho tu pareja. Recuerda que eso también podría ser una lectura como en espejo, ¿no? Cuando es con relación a parejas. Podríamos hablar al contrario. Algo ha sucedido con tu persona especial que tú no sabías y que te enteraste, pero es una persona que está muy arrepentida, muy arrepentido de lo que ha hecho y que quiere hablar, que quiere contarte realmente qué es lo que ha sucedido, porque se ha sentido muy avergonzado de aquello que no te quería decir, pero que a la larga como que tú terminaste dándote cuenta. Tal vez es algo relacionado con un negocio que no salió muy bien o un negocio que perjudicó a otra persona, pero que realmente se avergonzaba esa persona eh, de decirte a ti. Es alguien que ha estado sufriendo mucho. Esta persona que te está ocultando esto ha estado sufriendo mucho y que de cierta manera dice, bueno, yo sí quería ocultarle esto a esta persona con la cual yo estoy en este instante, pero más bien es como un descanso que lo sepa, un descanso que esto como que reviente
y que, y que pase lo que tenga que pasar. Habla con esa persona, trata de entenderlo, de comprenderlo y de ayudarlo a tener una solución. En estos días especiales, come, sí, disfruta, pero no te vayas a exceder. No te vayas a exceder porque podrías estar teniendo ciertos malestares por esos excesos. Come bien, bonito, pero no te excedas. Esta carta me habla acerca de esto que está oculto y que tú te vas a enterar definitivamente. Alrededor de la relación amorosa que tú puedas estar teniendo una persona, hay dos seres. Hay dos seres de una energía femenina por un lado y de una energía masculina por el otro, que están interesados en ustedes. Mucho cuidado con eso, ¿no? Mucho cuidado con esa situación. A veces hay personas que se aprovechan de cuando parejas están así flaqueando, como que tienen problemas y dificultades, aprovechan para meterse, así como de muy consolador, como muy consoladora, no se van a involucrar en esa situación. Con respecto a la economía, triunfo con respecto a tu economía, de esos sueños que tú has querido hacer realidad, eso que tú tanto has querido viene para ti muy, muy grande, va a ser como un giro de 180 grados con respecto a tu estudio, a tu economía, a tu trabajo, algo que tú ya habías desechado y que decías, no, pues yo ya estoy, ya tengo mi profesión, ya tengo tantos años, o soy muy joven para eso, no, te vas a dedicar a eso y te va a ir muy, muy bien, así que vamos para adelante. A la larga, esta situación que te decía con tu persona especial, al final va a haber paz, pero se van a tener que deshacer de muchas cosas y tú mismo, tú misma, si donde tú estás en este instante como trabajo, no te sientes a gusto, trata de fijarte bien qué es lo que siempre has querido hacer. El ángel de la justicia viene con su espada muy, muy radical para toda esta situación. Cualquier cosa en la cual tú estés en este instante esperando a que se haga justicia, se hace justicia ya mismo. Listo, así que no te preocupes, no déjale a la divinidad, porque las cosas van a caer por su propio peso. Los arcángeles también te quieren decir algo muy bonito. Alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Wow, qué cosa tan espectacular. Eso te dice con respecto a todas las situaciones de tu vida. Hay verdades que vas a saber de todo esto. ¿Listo? Hay verdades que tienes que saberla. Y el arcángel Raziel te dice, te estoy trayendo información esotérica y ayudándote a entender verdades espirituales. Tu comprensión espiritual se está elevando a otro nivel a medida que te mantienes receptivo. Mantén una mente abierta y deja ir las ilusiones y pensamientos limitantes. Yo te guiaré a través de estos cambios. Wow, mira, todas las verdades que tú descubras en estos días tal vez te duelan un poco al comienzo, pero a la larga van a ser necesarias y van a ser como el impulso para algo mejor en tu vida. El arcángel Sandalfón también te dice, detente unos minutos para escuchar lo que se requiere de ti. En la prisa olvidas quién eres y a dónde vas, mientras que en la paz te reencuentras con el propósito de tu ser. Wow. Vamos con calma en estos días a saber esas verdades, vamos con alegría. En estos días invoca al arcángel Sandalfón, a Raziel y a Jofiel para que te den alegría, para que te den visión total y para que te den la sabiduría para enfrentar cualquier situación que se te presente y para disfrutar la vida también. Bueno, coméntame, dime en los comentarios si esta lectura ha resonado o no ha resonado contigo. Suscríbete, activa la campanita. Te envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.